Bueno, fomos tan aceloriados que Carlos Lastra, eu quería que dixera o que era el Culturis e non teño. Almas que sigáis vosotros. Bueno, nada, no, que Carlinos, como esta publicación se feixo en Culturis di, entonces Carlinos, tú, o el outro Carlos, é igual, explicai lo que é Culturis un minuto. Más bien que dixo Efectivamente. este número especialmente. Bueno, non lo dirigí realmente porque, bueno, la revista tiene a su director, que es Roberto González Quevedo, pero es verdad que a cuenta de un curso que sueltas en la Universidad Superior de Obrán sobre xogos tradicionales, llevamos un tiempo queriendo hacer un número de culturas sobre esto, sobre el xogo tradicional, ¿vale? Entonces, Roberto enfotose en mí para pedir colaboraciones a xente de bien y al final pues salió un numerazo de 26 o 27 artículos, todos ellos sobre la tradición xogada en Asturias. Muchos de ellos son bolos, porque mucho de la tradición xogada en Asturias son los bolos, y bueno, simplemente con aquella mentalidad de que dentro de unos años pues estas colaboraciones también van a tener, yo pienso, un peso, porque digamos que hay desde el trabajo etnográfico puro y duro, como puede ser este que vos acabamos de pasar, pero con una vueltina, porque al final decidimos ponerlo como una cartografía y no contar aquí nuestra vida en verso tampoco. Hay etnografías puras de proximidad, gente que cuenta lo que se acuerda del xogo tradicional, pero bueno, también hay gente muy potente, digamos, de dentro y de fuera de Asturias, reflexionando y falando del deporte tradicional. Entonces, bueno, como decía en el día, en el hall del teatro... Si alguno que merece, sí, porque pidieron algunos ejemplares que cuesta 15 euros o cuánto. 15 euros. Me parece que cuesta 15 euros. Ya, 500 páginas. bueno, si alguien lo quiere llevar, traducimos unos ejemplares ahí. Ya decimos que las cosas bien hechas pueden escribirse en inglés, en alemán, en chino, en español, pero también en asturiano. Ya esta publicación, esta revista antropológica asturiana, que tantos años lleva funcionando, está en lengua asturiana. Esto préstame destacar. Nada más, decimos que esta presentación que hicimos de los bolos, en resumen, está publicada en este número. Como otras 25 cosas muy interesantes también del deporte tradicional, del juego tradicional. Pero bueno, lo más importante es nuestro, ¿no? Eso. Entonces, vamos a convidar un minutín aquí a Xoán para... ¿Aguantáis que presentemos lo outro ou será demasiado poco? Tira. Faémoslo media hora, aguantáis? Mirad. Tira. Media hora, ala. Pues Xoán, ven para acá para contar lo que é a revista Asturias un minuto. Ven para acá. Xoán, del colectivo etnográfico de León. Gracias por venir. A mí pásame como a Ramsés, tampoco me gusta falar. Y lo único a falar, vamos a falar un pouco lo que é a revista. Pois ser breve. La revista Asturias, non sei como definirla, si conocía, desconocía, non sei, vamos a hacer la prueba de que levante la mano que la conoce. Bueno. Apunta mal. Bueno, pues una revista que arrancó en 1996. La xente que está detrás viene trabajando desde 1979, y el año que nací yo, por cierto. Yo soy nuevo. Bueno, ¿qué te pasas? Tuvo que el señor, ¿cuántos años tuviste? ¿Cuánto tuviste? 2 años. 2 años. Entonces, bueno, básicamente, en la Fundación Veleros lo que hacemos son sobre todo dos cosas que se vean, que es la revista y el seminario de estudios asturianos que lleve en Payares y facen a poder. Estamos hablando de la revista, vamos a hablar de la revista. ¿Y qué contenidos hay en la revista? Pues antropología, arquitectura, geografía, historia, suelos, biología también. Entonces, bueno, este número en concreto sigue lo que lleva la línea de todos los números. Vamos a salir 2 al año. Ahora con el tema de los cuartos y demás sacamos un gracias. Este año vamos a sacar otro, que es el 38 ya. Y bueno, si eso contamos un poco rápidamente los contenidos. Biología, semillas sobre culiebres, sobre reptiles, semillas de Fernando Montes,
lo conoceréis. Despois tamén falase de un personaxe moi interesante, que bien documentado sobre a subsistencia que lleva Valerio del Bierzo, que yo lo que podríamos llamar las Asturias Cimontana, ¿no? ¿Qué más? No sé de memoria, ¿eh? Alicornios y piedras de la Culebra en Asturias, no sé si conoceréis lo que es. Son una serie de amuletos que se pasar el agua, como se hacía antiguamente, no ya de estas que salen en el periódico, pasamos el agua, no. Fase un análisis de lo que es las piezas y un poco también de dónde están y después también está lo que es el tema de las piezas de la Culebra. También tenemos un apartado con todos los números que ya memoria la Feca de Asturias, que en este caso era un estudio sobre la vivienda tradicional en un pueblo vaqueiro de Somiedo, en este caso del Parche, que lo fai Ignacio Reguilón, que también lo conoceréis, y también lo firma en el articulín un vecino que llamase Víctor, no me acuerdo, Víctor no sé qué era. Y pues, son semillas muy potentes. Después hablamos un poco de... Podéis pasar una revista Pamela porque merece la pena, ¿eh? Porque tiene calidad. Y pasando la Pamela una segunda. De lo que yo lo hablé, No. lo que tuvo, bueno, pues, está un poco esclarecido lo que era, sí que ahora hay una ciudad más marginal, pero no, sí que hasta económicamente tiene un interés en zonas costeras, y tampoco hubo un artículo que pasamos lo que fue en la academia, y tampoco hay gran cosa. Esto, bueno, fue Artime, que bueno, es de la zona de allí de Pérez. Después, yo voy por orden, está el trabajo de estos tres señores, para los que pido un aplauso porque hicieron un trabajo excelente. Y lo que es este trabajo, pues, un trabajón, aunque no enseña muchas páginas, pues, ese currículo que está hecho y ¿no? Todo lo que nos cuenta, más aparte, yo era un show que desconocía, un misterio, una cosa que esto pille, perdón, y un trabajo pues, excelente, no ya porque tengo delante, pero vamos, un trabajo que, pues ahora tuviéramos un trabajo así en todos nosotros. Y poco más, otras secciones que hay, pues elaboramos una que se llama, ¿cómo llamamos? Alcanzos y tres leyes que recogieron un poco de otras publicaciones del principio del siglo XX y cosina. Entonces, bueno, y es curioso ver gráficamente, sobre todo los textos, como la visión que tenían de lo que era Asturias. Cuando se me olvida el artículo de Bertón, que era... el de los unicornios. No, es de los unicornios. Y pues también está el estoixo, que recogemos un poco lo que es organizaciones y más. Como que saldrá esto dentro de 3 años, una de las que yo delante. Y después también trabajinos pequeños, que digamos cartafollos, que no dan con artículos, pero bueno, que suelen ser los interesantes. Si alguien se anima y tiene alguna mini articulín, pues mandárnoslo y pues salir. Y también pues también hacer solo una apreciación final que llegue íntegramente bien en asturiano. Bueno, y solemos respetarles. Y que si os apetece, os gusta, también envíenos con un cestado de revistas. ¿Ya que cuánto cuesta? 17. No sois baratos ninguno, cabrón. Bueno, la verdad que, miráis, una ya gordona ya no tiene santos, y la otra ya más estrecha tiene santos. Si os gustan los santos como a mí esta, si os gusta ayer esta. Bueno, esto vamos a ir rápido y a Carleños, venga, arranca. Yo, bueno, pues nada, simplemente vamos a explicaros cosas que muchas de ellas ya están avanzadas, ¿vale? Precisamente para que veáis la relación que va a tener para nos el boliche con los bolos. Vamos a explicaros ahora mismo. Pues eso, cómo surge la investigación, cómo hicimos esa busca, la propia investigación, cómo la fuimos estructurando desde, como veréis ahora, desde la pura casualidad hasta una metodología más o menos, pienso yo, que cuidadina, ¿vale?
Y después ya, que para eso lo dejamos para el final, como para que no os mováis aquí, después no decís, para esto. No, que simplemente enseñamos lo que es el boliche, que, dicho así, también, mucha gente que estáis aquí y otros familiares amigos, lleven tiempo sintiéndonos hablar del boliche, como el gran misterio que sale. Y bueno, ahora ya casi como que nos soltamos, porque hubo un tiempo en que no sabíamos muy bien a quién lo contar, porque parece que estás haciendo un niño o teniendo un niño muy bien y no sabíamos muy bien, pues eso, a quién contar, porque teníamos miedo y éramos celosos de tanto material como se ve en la revista y como vais a ver ahora aquí, ¿vale? Y nada, y después evidentemente vamos a completar un poco la realidad del boliche aquí en Grau, que como vais a ver, zona bolichera. Zona bolichera, y que fue la que nos dio la pista. Entonces, bueno, si queréis, arrancamos. Bueno, ese paisano, y el mismo que veis allí atrás conmigo, y Lolo de Bárcena, que va a ser el que, de alguna manera, fai que surda, fixera que surdiera una casualidad, que lle, falando de boliche, la investigación del antes de los buenos asturianos, ya prácticamente en el último toque, antes de meter en imprenta el trabajo, ese 29 de xenero del 12, que no llegue se ya bueno para las fechas, pero llegue esa fecha fue muy importante, pues como os digo, entrugando, preguntando por qué lle el boliche con toda la inocencia del mundo. ¿Por qué? ¿Vais a ver? Porque eso que llamábamos el bichi en antes, aquí en Grau, garra otras formas como puede ser birloque, Michi, boliche, bichi. Entonces, bueno, estás hablando con... El bolo pequeño, ¿eh? Sí, el bolo pequeño de la cuadrada, ¿no? Estás hablando con este paisano y daste cuenta de que en un momento dado, hablando de bolos, pues igual suelta la palabra boliche, para ti no es raro sentir que diga boliche, y entonces poneste a preguntar por boliche, y entonces en ese momento Lolo, dignos, o empieza a hablar de una realidad material que no tiene nada que ver con lo que estamos queriendo preguntar en ese momento, ¿no? Por eso, muy bien Ram subraya ahí la cuestión de la casualidad, ¿no? Y estar trabajando por la cartografía bolística de Grau, y al falar de boliche aparece esa casualidad que nos lleva a otro juego. Y como contamos precisamente al entamo del artículo que está en Asturias, falase de eso, ¿no? De cómo el etnógrafo, el recopilador de cultura tradicional, no es raro que queriendo enterarse de una cosa, que queriendo sacar un cantar saque un cuento, y queriendo sacar un cuento saque una isoglosa, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, y una cosa muy normal. Por lo tanto, Lolo, que para nosotros es fundamental, porque es un informador de bolos, Bonu, y el que nos da la primera pista, métenos una historia ahí en la cabeza que después va a estar 2 años, miráis lo que es esto, 2 años ahí como, coño, esto será verdad del todo, podemos confesarlo, porque a Lolo queremos mucho y no quiero que estén de ponerlo ahí en duda, pero sí es verdad que para nosotros es una realidad rara. Verdad era, pero no sabíamos claro. qué nos quería... Ignorantes nos. En ese medio tiempo, aunque no entra dentro del método, no entra dentro de lo que tal, yo sí tiro unas cuantas cañas, pero ahí a gente del mundo alantra que tal esto del show tradicional, y todo el mundo vuelve con un, ¿no? Pues eso que me cuentes, no sé qué coime ayer, pero prometo que no. Bueno, ¿qué va a pasar? Que un día ambas, porque fue un día que viniste tú de entrevistar, pues no me acuerdo, Perú, sí. Venía entrevistando a Enviu Pedrouco a Luz, de Cambio. a Luz. Porque Luz foi natural de Mumano. Y precisamente tenía 100 años Sí. y entonces, bueno, buscando tradición oral y entrevistando a la madre, foi el filho el que se acordó de este show, como se acordara Lolo, y aclaró ya alguna cosa. Y es muy complicado la investigación, y yo pienso que soy igual en investigación social que en investigación natural. Saber definir la metodología si no sabes qué miánica estás buscando. O sea, yo no sé si me puedo explicar en este sentido. Si yo no sé qué quiero retratar, no sé qué tipo de cámara de retratar quiero llevar. Si no sé cuánto voy a tener que escribir, no sé cuántas follas tengo que escribir, pues tengo que llevar para escribir, quiero decir. Entonces estoy un poco lo mismo. Hasta que no me aparece ese segundo testimonio, que ahí ya estamos medio organizándonos, ya veis ahí, una RC2, es decir, el segundo testimonio también en Concello Grau, no sabemos muy bien a qué nos teníamos. Y efectivamente,
en Vídeos de Locu vamos a sacar unha descripción completa do xogo que en 2 anos permítenos entamar a facer comparaciones, digamos, fora de Asturias, a ver si de verdad era tan raro como nos parecía, y por otra parte, decir, bueno, ¿qué hay que preguntar? Cuando vayamos a entrevistar, ¿qué cosas tenemos que preguntar? ¿A qué tenemos que estar atentos? ¿No? Y eso, como veis, pasa 2 años después de aquella primera información que nos diere Lone. Y aparte, Mon tiene un informador que, bueno, que Lone quiere, digamos, ser discreto, tiene una intención de que lo grabemos o que lo retratemos, pero danos esa información que para nosotros es valiosísimo. También de alguna manera fainos entender la importancia que va a tener el Concello Bravo dentro de esta tradición Este xogo misterioso. del boliche, que é moi misterioso. Vale, entonces, nese momento, efectivamente, entama a investigación. Venga, dai perigo. Sustituir. No, da para atrás outra vez. Con Lolo de Bárcena, ¿cuántos conocéis a Lolo? Bueno, los alcedanos todos conocemos a Lolo de Bárcena. Con Lolo pasa como con toda a xente que te dá ese dato interesante, que é el dato que te dá a última hora cando marchas. Ah, sí. Estábamos marchando saliendo carretera arriba de Bárcena, e aí estaba así na carretera que se veía el pueblo así a lo fondeiro, e entón indicábamos desde arriba, xogábamos volta e dixo, mira, precisamente, acórdome que Fuimos a comer ambas y no nos pasó la comida. detrás de esto, antiguamente tengo sentido que a los viejos xogaban a outro xogo, había outro xogo, pero bueno, cuentas que te va a decir un xogo que ya conoces, había outro xogo, xogaba en Barcelona, e del Río Pallá, ao final na fiesta Bárcena, un campín, una campera que hai que tiene unas castañolonas, xogaba Barcelona, del Río Pallá, un pueblo de Bárcena, vai. Xogaban en Barcelona, que era os que falla la fiesta, ya, llamaban el boliche. Carlos e eu diximos, pero eso é algo pequeño. No, eso serán las canicas, No, eso, se nos va a estar falando dun Y el momento en que pasabolos de Llávana. piensa que soy un farsante, porque dice, esto no lo conoces, esto no. Dixo, a ver, Carlitos, tú que tanto sabes, que é isto? No, vaso, isto. Pero a ver, Lolo, ya este día, esta semana, ese día, Lolo, pero, coño, era una cueva, como una embozada. No, como la arbanagoxa. Guay, eso no era una cueva, era una cobona. En la tierra. Sí, entonces tenían unos canales, ya echaban una bola a rodar y apostaban los pueblos de Salceu. Venía ya... Bueno, aquello parecía que yo era el... ¡Hostia! Carlinos, tú que tanto sabes, que no sabes nada. A ver, tantos libros que tienes de xogos de Europa, de Rumanía, de Carios. ¿Qué é isto? Busca xogos nunha poza. Google. Xogos nunha cuba. ¿En qué ves que Carlinos traduciendo? Una poza, boliche, pelotas, tal, nada, negativo. Amigos vikingos, nada. Irlandeses, nada. Brestones, nada. Con este traducir furaco, cueva, bola, Nada. o sea, cosas muy raras. Por eso fueron 2 años con esta información de Lolo, que fue muy interesante, y papá tenía muy claro, él acordábase, pero daba datos probes del xuego, más que la cueva, ya que lo hubiera. Ya foi Mon, precisamente siendo más nuevo, por el interés de los viejos, cuando él era nuevo, de recuperar el boliche de los antiguos. Atención, mirad de qué xogo estamos falando. Los viejos, cuando Mon era un neño, de los viejos dixeron, hai que refaer a cuba al boliche. Non lo refixeron las de la capilla, refixeron la de capítulo. Porque los viejos querían volver a xogar al boliche. Entonces, fai 80 años, esto ya estaba perdido. Fai 80 años, por eso foi un traballo de arqueólogo. Ya tuvimos que entrevistar a xente de máis de 90 para tener bonos datos. Ya foi saliendo a contagotas e a esta información de Mon foi, foi a que nos abriu los huevos e a la que abriu el camino. ¿Vale? Y por eso es tan importante la figura
de Lolo, que foi el que dio o primer dato, e a la de Mon, que nos aclarou delante de que xogo estábamos. E a detrás desto, ya fomos andando, ya buscando, ya foi saliendo a información, ya pudimos ir faendo lo que vos van contar. Ahora, ¿cuánto nos dais para acabar de contarlo? Nada. 10 minutos. Sí. Das tu ragudillo. Tira. Fai un pedazo, si queres. Ambas, ¿tú ves que la gente quiere amarse? Bueno, vale. Yo desde aquí veo, No, a ver, la cuestión es, la investigación fundamental es de Calella, es decir, es pisar, ¿vale? Porque además, que decimos que Ramsés y ambas de Ramsés non hai xente que consuele con dicir atopé un artículo, atopé, citatobe. Cuando la xente fala de que se inventa, de que non hai cultura, de que non hai lingua, de que non hai tal, xente como esta é la que permite que al final tengamos materiales para decir, para. Que antes de inventar hay mucha gasolina consumida y muchos kilómetros dados. Bueno, por eso os digo que lo principal es la calella y la encuesta, y en ese sentido lo que nos hacemos es una estructuración, una especie de cuestionario que no es tal en realidad, porque nosotros al final llegamos y grabamos entrevistas completas y de cada informador sacamos lo que podemos, ¿no? Pero ahí evidentemente va a intrugarse sobre una serie de factores que en el fondo es muy asemejado, y así nos tallamos un poco a lo que se pudo hacer también con los bolos, es decir, al final, si lo localices, preguntes por las piezas, preguntes por el tipo de participante, preguntes por la lógica, es decir, por qué, cómo se apuesta, de qué manera se juega, todo ese tipo de cosas, ¿no? Como veis ahí, la encuestación llevónos a más de 300 entrevistas. Una cosa que nunca dicha, y que para nosotros también fueron importantísimos los negativos, es decir, el hecho de saber dónde sí y dónde no, sobre todo dónde no, porque veréis que hay un área concreta donde parece que eso tuvo fuerza, ¿no? Tuvo un push, por lo menos eso es lo que nos llega a nos como si fuera un eco de estos del espacio, ¿no? Y es lo que nos llega a nos a través de degeneraciones. Los negativos y los positivos buenos son los de 90 años, claro. De 90 para arriba, entonces... Claro. Que te diga no, y además como somos la gente de Asturias, no, nunca hice más una vida de tal, que te lo diga una persona de 65 años, pues comprendéis los que si aquí tenéis 65 años aún, que no nos importa un resto, porque no tiene valor para nosotros, tiene que decirnos a una persona de 30. Bueno, Además, en este momento de la investigación, que no sabíamos nada, ni como los bolos, que tenéis unos antecedentes cartográficos, que más o menos conocís una que era una realidad viva. Que tú sabéis que pues, una variedad u otra, o más vieja, más nueva, pero tuvo que haber realidad de bolos sí o sí. Pero en este momento llega un mapa en blanco, que no sabíamos, teníamos esos dos datos de grado, pero no sabíamos hasta dónde llegaba, dónde se daba, dónde no. Entonces, claro, de repente ves la necesidad de preguntar en todos los concellos a ver si saben algo de esto. Entonces, claro, fue el xuego, convirtióse en aparte del xuego en sí, convirtióse en un xuego para nosotros también. Sí. Porque fue ese momento de un ver torna, ¿no? De decir, vamos a ver qué pasa aquí. Entonces fue andar, preguntar, y por eso la importancia de los negativos que decía Carlos, para llenar el campo donde se dio ese xuego. Quiero decir que estamos hablando de grado, que ver un mapa, pero hay negativos, no sé, voy a decir una barbaridad, en Benia Luis, o en la zona, yo qué sé. Mapeouse todo o territorio, porque eu perras non tengo, pero teléfonos de xente de máis de 90 e a todos de Peñamillera a Beira gastaría el teléfono que sí, non tengo fíos para que lo vea, pero foi moi importante porque fomos cerrando zonas con negativos e habíamos que este redolo, que esta contorna se iba cerrando, ya quedó muy bien marcada para llegar tan al canto, de topar xente de 90 para arriba. Venga, adelante. Bueno, lo dicho, entonces al final lo que estamos esmolecidos en describir lo que un poco así llamamos la lógica interna, que todos los componentes del juego, tanto los visuales como los que no, los que permiten que cualquier persona entienda de qué va el juego, y la lógica externa, que cuando se juega, si tiene relación con una festividad, si no, en qué tipo de terreno, si un terreno vinculado a la festividad, si un terreno religioso, si una campera, si un castañero, etc. Analizamos tanto la realidad social como la realidad propia de cada del juego, ¿vale? Y como veis ahí,
Va a haber también un poco de busca de otras fontes, como pueden ser la prensa histórica, artículos, etc. Pero, insisto, para nos tiene mucho menos peso que la investigación. Pero bueno, eso fue un traballazo preciso, Carlos, de consultar fontes históricas, archivos digitales de periódicos, de libros. Bueno, yo todavía me acuerdo del día que veníamos de Cangas de Narcea, ¿te acuerdas? Sí. Y íbamos por la noche diciendo que tocó algo parecido en América. Eso fue, ese día, ¿cómo fue? Sí, ya fue de Maraca. Digo, tenemos que preguntar en Ecuador también. A los indios, a los indios. El caso es que al final, ya avanzando, si lo veis en la revista, tocaréis esta tabla muy fea, pero que ya era la única manera de meter toda la información que tenemos. Esta lista de aquí, que llega como una filerina de formigues, son los 78 boliches que geolocalicemos, aunque en realidad hay 79, porque Fernando la revista apareció con más. Pero bueno, estos 78, esto es el lugar, la parroquia, el concello, y esto es una recatafila de características que con la leyenda que está al lado de la tabla, cada símbolo significa una cosa. Entonces, claro, si todo esto llegamos a contarlo en texto, estamos escribiendo el otro día, ¿vale? Pero, habiendo un Excel, pues mira, vas poniéndolo aquí con unos simbolinos, y entonces de cada boliche podemos contarnos todo esto. Después, una cosa que para nosotros es muy importante y qué informadores referencian cada boliche. Entonces, donde veáis aquí una filerina de formigues más grande y que tiene más informadores, que vean C de ese boliche. Que, por supuesto, nosotros sabemos quién cada código de estos tiene nombre, apellidos y cada, ¿no? Y después cada concello tiene su código de color, ¿no? Sí. Entonces veréis que Grau, ya por ir avanzando, Y el morado. y este concello de aquí, ¿vale? Que como veis, después de Tineu, que va a ser un concello muy importante también para la investigación, y el segundo con mayor cantidad de Los concellos más importantes, Grau y Tineu, Grau primero, Menos informantes, pero muy buena calidad. Yo veis el mapa de Asturias y en un color marino un poco más fuertín la zona que ambas quería llamar área bolichera, pero que Astur Paredes con muy buen criterio dijo, anda, ambas, esto no se puede poner en una revista de área bolichera. Pero bueno, después del texto se aparece también. Bueno, total, lo que vamos a llamarnos área bolichera, que bueno, en realidad dentro de ella volvemos a remarcar les parroquias aún atopemos boliches, ¿vale? Hay rara, ¿cómo se diría esto? Rara avis, dos. Una de poco interés o de poca confianza para nos, que hay una referencia en Ubieu, que hay una referencia, hay tres, hay una referencia en prensa, y es verdad. Hay otra fuera en Cangas, que está cita, y una en Gozón, en Berricio, ¿vale? Pero eso sale, digamos, de la realidad que nosotros etnográficamente podemos constatar, que nos lleva a estos concellos de aquí, y donde veis, pues eso, las parroquias que tienen boliche, con otra simbología que no vamos a parar ahora de explicar, pero bueno, que nos llevaría a saber qué tipo de información estamos dando en este mapa, ¿vale? Aunque lo que voy a decir ya algo así suena chiste, el área bolichera o el mapa show coincide con los territorios, ¿Sí? lingüísticamente decimos Calea, Tea y Aubea. Esto ya es un dato, ya una tontería, pero es verdad. Empezamos a decir Ubea, Calea, Tea en Grau, ya llegamos a Yandel. Ya Yandel. Y ya. Esta área tiene esa realidad lingüística, es un asturiano occidental, pero de ese tipo. Curioso. Bueno, llegamos al punto de decir que ya lo boliche, ¿vale? Y aquí agarramos unas infografías fechas un poco de mala manera, pero para que os deáis cuenta de eso que ya nos estaba transmitiendo Lolo, cuando falaba más de esa cobona que nos decía, pues estábamos hablando generalmente, perdonad que en este caso falgáis un poco como un estándar o una explicación genérica y podemos parar a cada caso, pero para que tengamos todos y todos una realidad visual en la cabeza, estaríamos hablando de una fondegonada, de una cueva, de como lo queréis llamar, una poza, más o menos de ese tipo. Y sí, efectivamente, no suele tener menos de 1 metro de diámetro. Aquí un señor furaco en suelo, un furacón que en muchas ocasiones, yo creo que estadísticamente, si fuéramos a mirar, estaríamos hablando de 1,20 m, 1,30 m, salen muchas veces. 1,20 m, 1,30 m, ¿vale? Normalmente es bastante redondo, en su sentido, o sea, digamos, una sola composición, como si fuera una media bola excavada en el suelo, aunque y es normal que siempre digan que en la parte de abajo hay un yaltín, hay una zona donde descansa
donde esa curva descansa. Vamos a ver después qué sentido tiene que abajo esa poza tenga como un descansín, ¿vale? Y porque sepáis, porque suelo estar también yo ensillado viendo diapositivas, aquello sería la vista en corte transversal y esto sería la vista de arriba. Esos tres que tenéis ahí serían variantes, que es verdad que nos dan los informadores también. Variantes donde hay rayes dentro del boliche, rayes que están excavados, que son canalines alrededor del boliche. Por ejemplo, un rubiano muy interesante que nos fala de un cuadradín alrededor de ese descanso que hay abajo en la poza, o, si vos fijáis, digamos, la especialidad de aquel tipo y que en cuenta de ese redondo, sí es verdad que hay algunas partes donde nos informen de un boliche como más cónico, que en vez de ir así, como una bola, va como un cono, ¿vale? Y es eso que tenemos ahí representado. Por lo tanto, aquí veis digamos, un montonazo de características que pueden permitiros entender lo que es un boliche. ¿De qué está hecho un boliche? Un boliche está hecho de una tierra muy pulidino, o, ¿cómo lo llames tú? Si la tierra no tiene esa característica tan finina, lo que fa es enfoscado en barro. ¿Vale? Por lo tanto, tiene un proceso de albañilería considerable. Es decir, esto no puede prepararse en el momento de xugar. Hay que ir primero, prepararlo, que tenga una consistencia y el día en antes ver que aquello no resquiebra, que no abre, que, en fin, tiene una problemática, ¿vale? ¿Qué más cosas podemos decir? Bueno, esa pared fina que permita que rueden les boles, porque no hablaremos de les boles hasta ahora, estamos hablando del espacio físico nada más. Por ejemplo, un dato que Lolo no afinaba bien y que falaba de una bola. Yo pienso que también igual por influencia de los bolos, pero no, dámonos cuenta de que falar de boliche y de falar de boles en plural, de un puñado de boles que se tiren todos de una vez, ¿vale? Generalmente con la mano, va a haber alguna información que dice que puede tirarse con algún tipo de implemento, nada, residual, generalmente con la mano, y de un tamaño que generalmente danos como una metáfora, ¿no? Que llegue un poco más que una blana, pero menos que una nuez. De la blana y la nuez, soltar, ¿vale? El tamaño de esos bolines, y por lógica, volvemos a la hora de interpretar un juego no es como recoger un cuento, tiene que tener sentido, tiene que poder reproducirse. ¿Por qué ese tamaño? Porque son los que entran en una mano. ¿Y el número de cuánto? El más repetido es 6. Normalmente son 6 boles, un tamaño de una blana y una nuez que se tiren de un puñado, ¿vale? Una vez por demás. A partir de ahí podríamos hablar, por ejemplo, del tiro, ¿no? De cómo se tiran los boles. Lo normal, lo más extendido, y que nos digan que después vais a verlo en el vídeo, que los boles puedan tirarse alrededor. No hay una condición tampoco muy clara, si hay un número mínimo de vueltas que tengan que darles boles al boliche o no, pero está claro que el gesto es. Tuvimos la suerte de que muchos informadores pusieron la postura, ¿vale? Y entonces esos boles, esos 6 boles, que normalmente son de madera, que también son de esto otro de la cortella de los árboles, que yo ahora no sé cómo se llama, que da el carballo, que da esa especie de nudo que sale, pesan poco. En realidad, no hay una bola que pese muchísimo, no son de metal. Hay también de barro. Hay también casos donde los salen de boles de barro. En todo caso, imagináis lo nítida que tiene que estar la superficie del boliche para que esos boles rueden, para que esos boles den vueltas al boliche. Al final, ¿qué van a ir haciendo? Pues actuará la gravedad y al final los boles van aproximándose a ese llanetín, donde ¿qué tenemos dentro del llanetín? Una taza, una escudilla, una conca, llegan a llamar para más al occidente un tachu, en algún caso, que suele ser una tacina de porcelana, una escudilla, que está llantada justo en el medio del boliche, ahí, de muchas maneras. Unas veces dejando un poquín de agua, otras veces totalmente al ras, pero puede moverse, pero puede orientarse. Lo normal es que, o bien por el descansín que tiene abajo, o bien por el arma que deja la escudilla, no entren todos los boles, si no, no tendría sentido, porque es la lógica del juego. El juego tiene que tener una gramática, tiene que tener un sentido. Pues al final de lo que se trata es que unos boles entren y otros no entren. Entonces, ¿quién gana? ¿Quién pierde? Lo más extendido y que nos digan que va a pares y nones. Es decir, que el jugador, o digamos que ya tenga un bezo en ese sitio que siempre serán a pares, o bien que al agarrar los boles
puedas decidir si vas a pares o vas a pares. Eso, bueno, ya sabéis que las condiciones de juego pueden cambiar de un sitio a otro. Entonces aquí viene lo que para mí fue una pregunta friki. Esto realmente es un juego en el que interviene de algo más que el puro azar. Es decir, y un juego motor, y un juego de intención, y un juego en el jugador interviene. Sí, porque sistemáticamente los informadores que tenían un buen recuerdo de este juego, al entregarlos por esto, decían que sí, que había jugadores ganadores, que había jugadores bonos, especializados, que tiraban bien. Eso, lógicamente, lo que te dice es que hay técnica, hay una estrategia, hay una forma de tirar, ¿vale? Entonces, bueno, yo pienso que más o menos la idea general de lo que es el juego podría estar, ¿vale? Una semiesfera excavada en el suelo, muy nítida, muy pulida, muy perfeccionada, una taza llantada abajo y un llanetín que entre la taza y el llanetín dificultan un poco la entrada de los goles dentro de la escudilla, y ahí está la amiga del juego. Y un juego de apuesta. El que tira va a apostar contra todos los demás que quieran apostar contra él. Y una especie de doble o nada. Todos los demás tienen que cubrir la apuesta que ponga el que va a tirar. De manera que si el que tira lleva la razón y gana el dinero de él, y todo lo demás que lleve tanto como lo que él pusiere. Y si palma, pues el dinero que él puso repártese alícuotamente entre el resto de los jugadores pasivos, en este caso, porque no tienen, y de esa manera lleven expertos el juego. En días de fiesta había tal afición y tal ganas de jugar que había que pedir corte, dicen en algunos sitios. Pedir corte y era de alguna manera manifestar la intención de que jugar, de querer participar en eso. Entonces aquí yo creo que, por dar un poquitín de relevo, que se me está secando la boca, podéis hablar de un rol que pienso que es muy guapo, que es el del bolichero. ¿Quién es el bolichero? ¿Qué falla el bolichero? Como agente regulador y bueno, todo lo demás. Pues el bolichero. Estamos acabando, aguantáis 2 minutos. Nada, precisamente, falábamos de Mon, de Viu, ¿no? Que fue el que dio la primera seña del juego, y fue precisamente por el papel que tuvo como bolicheiro para esos paisanos que quisieron otra vez volver a jugar al juego del boliche, un pouco así como por señalar, ¿no? Entonces, ¿qué é o bolicheiro? ¿No? El bolicheiro, pues sí, el bolicheiro ya es una persona que se encarga un poquitín de la manutención de lo que hay ese show. Bien, porque sea una persona adulta que se encarga de axeitar eso y facilita el xogo, pues haciendo que la estructura tea bien, que non tea dañada después de cada tiro, que favoreza el trasiego de la pueste, y después también, pues muchas veces puede ser un niño, porque como son más pequeños, ¿no? Pues podían entrar dentro del boliche, eso no repercutía en estrozas por afundigar la pared del boliche y demás, ¿no? Y echaban eso por propina, claro. Entonces, El ganador al niño que se mete al boliche tira la propina a la cueva. al niño o al grande, porque mucha gente ponía boliche, o era bolicheiro, porque sacaba un extra de perres, que claro, en determinados años pues venía bien a la economía familiar, precisamente por estar encargado de este juego, ¿no? Contaban que la xente, pues, al ganar, daba una propina, era voluntaria, pero bueno, solía darse. Entonces, claro, esas perras venían muy bien, ¿no? Entonces, de ahí, que incluso hubiera concellos de Asturias, nos que había todo un ritual para apuntar el sitio para poder hacer un boliche. No era llegar y el primero que quisiera hacerlo, pues, que tuviera el campo abierto. Había pues unas rievas también, ¿no? Un poco el bolichero y era más o menos Sí, eso. ya eso. Bueno, siempre hablamos de la importancia del día de la fiesta, ¿no? Digamos que el show, pues principalmente era xogarse para el día de la fiesta. Lo de pedir corte, pues para el ser de apuesta, pues era un show muy vicioso, ¿no? Había xente que, pues, que claro, al apostar y ganar cuartos, ou perder, que ganas de recuperar lo que se apostara, pues claro, embizcado, ¿no? Entonces esa manera de pedir corte también era una manera pues, interna de intentar evitar males mayores como tiene pasado, ¿no? De xente de caer en desgracia familiar, de perder tierras, posesiones, etcétera, por culpa de apostar fuerte y apostar en la casería. Esto de que fuera una apuesta, de que se xugaran tantos cuartos, pues fue motivo de que también fuera perseguido después de la guerra civil, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre cuentan cómo de estar en un sitio central del pueblo, a la de la capilla, pues acabó escondiéndose en caldeas, castañeos,
Entonces había, pues, ese vicio llevó pues esa clandestinidad también, ¿no? Contaban, por ejemplo, en el Concilio de Tineo cómo llegaba no, esto fue en Candano, cómo llegaba la Guardia Civil, y entonces lo que hacía lo primero era, pues con las escopetas, rayar toda la pared del boliche para impedir el show, ¿no? Y era una manera de que así garantizaban que realmente pues no se pudiera seguir jugando, ¿no? Entonces, bueno, pues esa persecución, pues, la falta de tierras también y demás, pues hizo que poco a poco el show fuera desapareciendo también, ¿no? Lo que di Ramsés de la persecución fue tan importante que hay muchos paisanos que acuérdanse nada más de que era una poza, de que era una cueva, ¿eh? Era una cueva en la tierra, tiraban bolas. No te saben decir cuántas bolas, ni si era apostar pares o no, pero saben decirte que fue perseguido. Pero eso estaba muy perseguido y había que esconderse. Eso sí que lo repiten bonos informadores. Esos boliches podían estar fechos de un año para otro, como era el de Rubiano, que estaba a la entrada de la puerta del cementerio. Una cueva, luego acabó echándose el ganado ahí, cuando se echaban las vacas del buey, empozaban en esa cueva, que fue el antiguo boliche. Y a todos los años axeitaban el boliche, quitaban el tapín, enfoscábanlo, sacaban la taza, entallaban la taza, sacaban las bolas donde las tuvieran, ya volvían a acondicionar el boliche. Otras veces eran boliches de mal tiempo. Un boliche como el de Panicera que se falla en Prau la Veiga para el día de la fiesta, pero no un Prau. Ya que tapallo como el que se fechó en San Roque fai 2 años, ya que hubo que volver tapallo para deixar el Prau acondicionado. Y bueno, y precisamente por estas características que tiene el boliche, de que debe ser una poza que con nada sufre, ¿no? Que las agua, y a que desaparece de un año para otro, pues foi nos imposible topar sitios de xuego que se conservaran después de 70, 80 años, porque claro, todos sabemos lo que pasó delante de las iglesias, que se asfaltaron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, que fomos corriendo a buscarlo, a buscar la cueva a ver si quedaban restos de la cueva. Está asfaltado el campo de la iglesia, como en tantos pueblos asfaltados en los campos de las iglesias. Ya estas pozas tapábanse porque molestaban para el pueblo. Ya queda un resclavo de lo que fue un boliche en las Puruxas, queda un resclavo de lo que fue la poza del boliche. Ya... Y aquí en esta diapositiva lo que intentamos un poquín también pues enseñaros, pues esos sitios, ¿no? En esos espacios en los que se podía dar ese xogo del boliche, ¿no? Falamos varias veces na charla de lo que é Barzaniema, aí en Bárcena, pasado o río, e ese castaño que tenéis aí arriba a la izquierda, que bueno, pues conserva trazas de lo que pudo ser el antiguo boliche, y bueno, pues tenemos ahí apalabrado con unos amigos. ¿Hay un arqueólogo en la sala? No. Sería bueno traer una excavación del boliche. Entonces, bueno, tenemos ahí apalabrado un trato, y entonces, bueno, pues eso sería para intentar un poco enseñaros esos espacios de castañeos, caleas, montes, nos que acabó arqueixado el xogo, ¿no? Despois estaría la iglesia de Rubiano, precisamente, de la que falábamos agora, que falaban máis que estaba el boliche da Prada, ou las capillas, ¿no? Que foi outro de los sitios ao tradicionalmente se xogou. La capilla de Pío el Pico tenemos datos de 2 boliches por lo menos viejos, que tu pa, precisamente, mira, tenemos a la fía de Marcelino, y préstame a acordanza de él, que ya falta, de Pío el Pico, ya que foi, Marcelino, aí non tenéis de borra, un bon informador de los xuegos y precisamente del boliche. Por eso faemos a acordanza de él neste momento, e gracias por venir. E a decivos, bueno, aí hai un dato de prensa vieja, por eso puxemos antes da Torre Villanueva tan abaixo, non tenemos documentado o xogo está documentado Rubiano e a pueblos de Salceu, e hai un dato Salceu los burros, aí tenéis el mapa, mira aí. Y este artículo de Pablo Carlos, precisamente, del diario El Pueblo, fuera. En noroeste, sí. Y bueno, pues ahí podéis ver claramente como boliche bolos ambos juegos, ¿no? Que eso ahí ya te marca claramente cómo fue pues, un reclamo para la gente de la zona y que diferencia que claramente que son dos realidades distintas. Non tienen a outra presentación na vida. Tira, pasando. Pues no sería por la mi culpa, A ver, estamos acabando. Atención, medio minuto. Bueno, el mapa grave es importante que veáis algo documentado en los boliches, Atención, Bárcena,
Fundación Santianes, Respiello, Vigaña, Capítulo, Los Víos, Las Coruxas, San Pedro los Burros, Rubiano, Panicera... ¿Cuál es este? Villanueva, la de... Aquella Villanueva, este ya San Pedro los Burros. Y aquel 15 en Cabroñana era un dato toponímico, la calea del boliche, que puede ser, porque el boliche llama también a una poza, ¿eh? En Rubiano hay un fontán que llaman el boliche, que no ya el boliche de xugar, en Rubiano. Entonces, bueno, nada, préstanos acordarnos de los que fueron importantes. Acabamos de ver a Marcelino, pero bueno, ahí tenemos a Milo de Bárcena, que ya os dijimos que tenía 100 años, Conde del Faeo, que da falta, que fue importantísimo, Suso, ¿cómo llamaban este pisano? José Luis de Cabroñana. Bueno, aquí, este conoces, ¿lo es? Vale, Balbino, de Rubiano. Y estos son Luterio y la hermana, de Vigaña. Bueno, nada, ahí tenéis Panicera, da para atrás hoy. Panicera, aunque comentamos el xuego en Prado, Santa María Villandás. Delante de la iglesia de Santa María Villandás había xuego de viernes, había bacente y había una cueva para el boliche. Hoy un espacio, las iglesias o las capillas para el día de la romería eran unos espacios, eran el polideportivo, los espacios de xuego importantísimos, la capilla de San Roque, que no tenemos documentado el xuego, pero que la ponemos porque era un sitio muy guapo, va para adelante, y acabamos con esta, porque precisamente vio el pico, veis que ahí detrás no se ve bien, pero ahí está la capilla. Ya de los pueblos pudimos documentar 2 cuevas del boliche en un castañeo ahí frente a la capilla, y gracias a estos datos encaprichamos aquí a la xente, e a Javi echou a andar a faer un boliche en San Roque, e xogouse al boliche despois de 80 años. A ver se echamos alantre para o año que viene, os lo podemos faer en Vío. Aburrimos vos, seilo, pero isto era importante contarlo bien. Non deixamos a medias porque estamos moi orgullosos desta investigación e non acabamos todavía, parai. Si queréis baixar, baixai. Pero eu quería, para que veras a importancia de los testimonios, ponemos 3 retalinos de testimonios de la xente. E vamos ahora para que cuando todos a contar. A ver. O sea, dame igual, vaya. Tú no estuvo, yo estuvo. No, bueno, vamos a sentir un pedacín, apretemos estuvo ou paramos ya. Bueno, que marche la xente que quiera. Que marche la xente que quiera, pero vamos a escuchar un poquillín a Suso de Santa María Villandás. Suso, queremos que nos cuentes lo que te acuerdes de aquello que llamaban el boliche. Yo el boliche me acuerdo perfectamente que yo fui conmigo al campo de la iglesia. Pues ahora a lo mejor viene porque no sé si estará sacado espacio, bueno, da igual. El boliche es una cosa redonda. Vamos a reparar lo que es, coño, una cosa redonda, vamos a ver aquí un pozo redondo solo que iba, abajo iba a menos. Y quedaba una cosa, lo que hacía ahora mismo, por ejemplo, una taza. A ver, la casa de comer, vamos, debajo del todo, entre la casa, la taza enterrábala en el fondo del cosa que redondo. Y tiraban ahí las líneas aquellas que eran, coño, más pequeñas que nueces, como una nuez o menos. Tiraban así y contaban las que entraban para dentro, para que ataca. Por otros tiraban, daban vueltas y no caían, bajaban para allí. Y entonces contaban las que entraban para aquella cocina. Ya, como se hay que ver un poco, tiran así, ya no ya es ya contaba las que entraban para dentro. Era exactamente, coño, bueno, esto lo explica a veces, defenderse Lubiano, ya la casa redonda, ¿cómo te dirías? Aquí hacemos un poco para abajo. Y vamos haciendo, cuanto más abajo, un poco más estrecho, así. Un poco hasta abajo, el barco ya queda un poco y ahí entalla el suelo, el bajo fondo, la taza esa que yo te digo. Y entonces, Dios, ponemos ahí a tirar. De la mitad tiramos nosotros también. Para eso no estábamos con él. ¿Puedo quitarme? Era que correr. Ellos ponían entonces a mirar y agarraban un puñadito de aquellas bogas y tiraban las. Pero, tiraban así, ahí estaban todos aquí, tiraban así, alrededor pequeño, y el segundo iba bajando para abajo a andar así, las que bajaban para el fondo, que entraban para aquellas tacias, que estaban bajos, que eran más pequeñinas así, eran las que contaban. 4, 3 o 1,
otra vez ninguna. Bueno, los testimonios que tenemos, que son abondos, son de esta calidad. Sentir a esta gente, esto no hay, vamos, va más esto que lo que acabamos de contaros vosotros, va más sentir 5 minutos a Suso. Ahora, también lo difícil que llegue desde el testimonio reconstruido. Oye, ¿cómo se sale de aquí? ¿Cómo se sale? Ahora vais a sentir un poquillín a Balbino, de Rubiano. Un pedazo. Balbino, tú acordaste Uy, un abrío. Sí, daquele home. cada xocón. Balbino, tú acordaste daquele xogo que llamaban el boliche. A mí. Balbino, tú acordaste daquele xogo que llamaban el boliche. Había un Rubiano, ¿vale? Y aquel era el boliche. Espero que pinches mejor que... Pero yo qué pincho Era hecho Hostia. donde hubiese tierra no estás muy usando. para poder afondar y hacía un redondo, a lo mejor de esta altura, de abajo, así, Estamos metidos, no penséis. iba de más a menos. Y en bajo, y tenía un cuadro, Aquí aparecen unas rayas en forma de... así aproximado. Y aquí, fixéndome un pouco, que estaba unha taza allí, desas que había debajo antes, Nas podía. unha escudilla, estaba allí enterrada. Pero el cuadro ese que tenía mayor, tenía un riego por cada lado, pero fuera de un cuadro, y a otro allí, y otro aquí, y luego tiraban las bolas, pegaban aquí, y empezaban a dar vueltas, y ahí iban bajando, algunas paraban aquí en este cuadro que tenían aquí dentro, y a otras bajaban para la taza. Bueno, son testimonios largos, pero para que sintáis un pedacín de 3 testimonios del Concello Bravo. Y rematamos con un testimonio muy guapo de unos vecinos de Panicera. Bueno, estamos en Panicera. E antereime de que xugaban allí a Santa Técula e a tua acordaste. Al boliche. E a como era el boliche? Era redondo, feito, quitaban os tapibros e faían de tierra, De tierra, ponían la raya así y tiraban las bolas así al que llegara a entrar na taza en suelo. ¿Cuántas bolas tiré? Ay, eso no sé si tiraban 2 cada uno. Pues se jugaron un poco. Eso sí que no... De las que tiraban no lo sé. Pero era, y la cueva que era el suelo, ¿qué forma tenía? Redonda, y además más estrecha. Como una bocha. La bocha cuadrada. Una taza de antes que ponían la taza, ponían la suelo, para que cayera en una taza, para soportar. Y además en el boliche. El boliche. Fallamos esto para que no voy a entrar. En ese junto transformador, dijo. ¿Cómo se llama el bravo ese? Claro, ella. Pero la cosa esa no queda. No, y tapamos otra vez. Tapaban, sacaban 2 años. Fallamos todos los años. Sí, para jugar. Eso no era. Ahora jugaban a la pesca, antes de jugar al boliche. Pero era para allá la pista. Y nada más. ¿Y a qué era? Bueno, la bocha cuadrada, Bueno, nada, podríamos poner testimonios que tenemos muy buenos, pero eran 3 pedacitos porque el broche de oro era esto, sentir a los paisanos que nos dieron las explicaciones y a perdonar que esto ya sabíamos que se alargaba. Tanto no, pero ya lo que hay. Si queréis entregarnos cualquier cosa o lo que os apeteza, otro día. Saldrá más por otro día, Ahora ya, para lo que queda,